sonriente con coletas y una sonrisa a la que le faltaban algunos dientes. Pero las fotos solo cuentan la historia que sus dueños quieren preservar. Desde mis primeros recuerdos, mis padres establecieron expectativas imposiblemente altas. Aprendí a leer antes del jardín de infantes. Me salté el primer grado y fui inscrita en cada programa de enriquecimiento que mis padres pudieron encontrar. Clases de piano los lunes, tutorías de matemáticas avanzadas los miércoles. Natación competitiva los fines de semana. No había lugar para el fracaso en la casa de los Reynolds. Cuando tenía 8 años, todo cambió con la llegada de mi hermano menor, Aaron. Todavía recuerdo el día que lo trajeron a casa desde el hospital. Un pequeño bulto con cabello rubio y fino, y ojos azules brillantes. Mi madre le hablaba con dulzura durante horas y mi padre lo paseaba con orgullo frente a todos los vecinos. Yo estaba emocionada de ser la hermana mayor. Ingenua sobre cómo su presencia reformaría toda mi infancia. Las primeras señales fueron sutiles. Mi recital de piano, que había estado marcado en el calendario familiar durante meses, fue repentinamente ignorado porque Aaron tenía un poco de fiebre. Nada serio, solo la temperatura estándar de un bebé. Pero suficiente para que ambos padres se quedaran en casa con él en lugar de verme tocar a Beethoven. Después de practicar durante 3 meses seguidos. A medida que pasaron los años, el patrón se solidificó. Aaron se convirtió en el centro indiscutible de nuestro universo familiar. Cuando comenzó a jugar béisbol en la liga infantil, mis padres nunca se perdieron un solo juego. Animándolo ruidosamente desde las gradas con camisetas personalizadas que llevaban su rostro y su número de jugador. Mientras tanto, en mis recitales de ballet, competencias del equipo de debate y ceremonias de inducción a la sociedad de honor, a menudo me encontraba buscando en la audiencia rostros que rara vez estaban allí. Lo compensé volviéndome ferozmente independiente y autosuficiente. Mientras que a Aaron le compraban su equipo de fútbol de inmediato y mis padres prácticamente le completaban sus proyectos de ciencias. Yo trabajé como niñera desde los 12 años para comprar mis propios útiles escolares y me quedaba despierta hasta tarde completando mis tareas sola. Aprendí a falsificar la firma de mi madre en las hojas de permiso cuando ella estaba demasiado ocupada ayudando a Aaron con su tarea como para firmar las mías. El año en que cumplí 14 años, clasifiqué para una prestigiosa competencia estatal de piano. Después de meses de preparación, llegó el gran día. Me puse mi mejor vestido, me arreglé el cabello con cuidado y esperé junto a la puerta. 10 minutos antes de que tuviéramos que irnos, mi madre mencionó casualmente que no asistirían. Aaron tenía un partido de béisbol que había sido reprogramado a último minuto. Y simplemente no podían perdérselo. Tomé 3 autobuses para cruzar la ciudad sola y tocar a Chopin ante una multitud de extraños. Gané el segundo lugar y regresé a casa con mi trofeo de plata en el regazo. Cuando llegué, nadie preguntó cómo me fue. La casa estaba vacía. Todavía estaban en el juego de Aaron. A pesar de todo, mantuve una esperanza desesperada de que mis logros eventualmente ganarían el mismo amor por parte de mis padres. Me gradué como la mejor estudiante de mi clase en la escuela secundaria. Mientras pronunciaba mi discurso desde el podio, vi a mis padres en la multitud. Por un breve momento, vi orgullo en sus ojos. Pero tan pronto como terminó la ceremonia y se tomaron las fotografías, la conversación se centró inmediatamente en las perspectivas universitarias de Aaron y las posibilidades de una beca de béisbol, aunque él todavía era solo un estudiante de primer año. Esa noche, mientras cenábamos para celebrar en mi restaurante favorito, una elección que me sorprendió que hubieran respetado. Mi padre levantó su copa para hacer un brindis. Contuve el aliento, esperando palabras de reconocimiento y orgullo. Tu éxito deja muy bien a esta familia, Natalie, dijo. Ahora Aaron puede ver cómo luce el trabajo duro. Sonreí y choqué mi copa contra la suya, tragándome tanto el champán como la decepción. Incluso mis mayores logros eran medidos por su valor para mi hermano. Durante toda la escuela secundaria,
Alimenté el sueño de convertirme en abogada. No cualquier abogada, sino una abogada de primer nivel en una firma prestigiosa. Alguien que pudiera marcar una diferencia real. Fue impulsado en parte por un interés genuino en la justicia. Pero no puedo negar que una motivación significativa era lograr finalmente que mis padres vieran mi valor. Estudié para los exámenes de admisión con una intensidad casi maníaca. Me uní a todos los clubes que se verían bien en las solicitudes universitarias y escribí docenas de borradores de mi ensayo personal. Cuando llegaron las cartas de aceptación, incluida una de una prestigiosa universidad de la costa este con un renombrado programa de derecho, mis padres me dieron unas felicitaciones superficiales. La misma semana, Aaron conectó un jonrón que ganó un juego ordinario de la temporada. Y mis padres llevaron a toda la familia a una cena extravagante para celebrar, regalándole una nueva y costosa consola de videojuegos como sorpresa. El contraste no podría haber sido más claro. Pero me había acostumbrado tanto a la disparidad que casi ya no sentía el dolor. O al menos eso fue lo que me dije a mí misma mientras lloraba en silencio en mi habitación esa noche, con la carta de aceptación aferrada en mi mano. La universidad debería haber sido mi escape. Un nuevo comienzo lejos de la sombra de ser la hija menos amada. En muchos sentidos, fue liberador. Sobresalí académicamente, formando parte de la lista de honor del decano cada semestre y asegurando pasantías codiciadas. Sin embargo, los patrones establecidos en la infancia resultaron difíciles de romper. Mientras Aaron tropezaba en su primer intento en la universidad comunitaria, mis padres pagaron toda su matrícula. Le compraron un automóvil para los traslados y contrataron tutores cuando tuvo problemas con los cursos básicos. Mientras tanto, me informaron que solo podían aportar una pequeña cantidad para mi educación. Entiendo que la matrícula es costosa, explicó mi padre por teléfono. Pero eres lo suficientemente inteligente como para resolverlo. Siempre has sido muy independiente. Esa independencia no fue una elección, sino una necesidad nacida de años de negligencia emocional. Trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus. Otras 15 como asistente de investigación. Y aún así logré mantener un promedio de calificaciones de 3,9. Durante las vacaciones, cuando otros estudiantes iban a casa a relajarse, yo tomaba trabajos temporales en tiendas para ahorrar y comprar los libros de texto del siguiente semestre. En mi último año en la Facultad de Derecho, durante una sesión de estudio particularmente agotadora para Derecho Constitucional, conocí a James. Era alto, ambicioso y se manejaba con la confianza tranquila de alguien que siempre había sido apoyado en sus esfuerzos. Cuando empezamos a salir, quedó consternado por lo poco que mis padres contribuían a mi educación en comparación con lo que sus padres habían hecho por él. Déjame adivinar, dijo después de conocerlos por primera vez. Consienten a tu hermano hasta malcriarlo, ¿verdad? Me quedé atónita por su percepción inmediata de la dinámica que yo había normalizado durante tanto tiempo. James vio en una cena lo que yo había pasado toda una vida tratando de ignorar. Cuando le presenté a James a mi familia, mis padres fueron educados pero reservados. Hicieron preguntas superficiales sobre sus antecedentes y planes profesionales. Y luego cambiaron rápidamente la conversación a las últimas hazañas de Aaron. Por el contrario, cuando Aaron llevó a casa a su novia de 2 semanas al mes siguiente, mi madre preparó una comida elaborada con todos los platos favoritos de ella basándose en la información que Aaron había compartido. Y mi padre pasó horas mostrándole álbumes de fotos familiares y contando historias animadas. El ejemplo más doloroso de su favoritismo ocurrió cuando se perdieron mi graduación de la facultad de Derecho, un logro que representaba 7 años de educación superior e innumerables sacrificios. Aaron, quien para entonces había abandonado 3 universidades diferentes, tenía un partido de béisbol en una liga recreativa para adultos. No era un campeonato, ni un evento especial. Solo un juego regular de fin de semana en una liga de pasatiempo para atletas que ya habían salido de la universidad.
Nunca le he dicho a nadie cuánto lloré esa noche mientras James me abrazaba y me aseguraba que mi logro era extraordinario, con o sin el reconocimiento de mis padres. Al día siguiente, los llamé y mi madre explicó casualmente que habían querido ir. Pero Aaron se habría sentido muy decepcionado si se perdían su partido. El mensaje implícito era claro. Su decepción importaba más que la mía. A pesar de su falta de apoyo, James y yo nos comprometimos un año después de la graduación. Cuando comenzamos a planificar la boda, surgieron nuevas tensiones. Mis padres contribuyeron con una fracción de lo que podían permitirse. Pero intentaron controlar cada decisión, desde la lista de invitados hasta el menú. Cuando seleccioné un lugar que consideraron demasiado caro, mi madre comentó, bueno. Si hubieras elegido una carrera más práctica, como la docencia, no tendrías toda esta deuda estudiantil limitando tus opciones. Aparentemente. No notaron la ironía de que habían financiado por completo los intentos fallidos de Aaron de obtener títulos en campos por los que perdía interés después de un semestre. Tuvimos una boda pequeña pero hermosa. Y la familia cálida y solidaria de James compensó la ausencia emocional de la mía. Mis padres asistieron, por supuesto, manteniendo las apariencias como siempre lo hacían. Posaron para las fotografías. Dieron los discursos apropiados y luego se quejaron de la selección limitada en el bar y del clima inusualmente cálido que hizo que la ceremonia al aire libre fuera incómoda. Después de la boda, James y yo nos adaptamos a la vida matrimonial en Boston. Aseguré un puesto en una firma de tamaño mediano especializada en derecho corporativo, trabajando horas extenuantes para establecer mi carrera. Compramos un pequeño condominio. Adoptamos un gato llamado Justicia y creamos una vida que se sentía como un refugio de la desigualdad emocional de mi hogar de la infancia. Hacía llamadas diligentes a mis padres todos los domingos, visitas en los días festivos importantes y enviaba regalos considerados para los cumpleaños y aniversarios. Sin embargo, cada interacción me dejaba emocionalmente agotada, ya que las conversaciones inevitablemente se centraban en las últimas empresas de Aaron, sus relaciones o las preocupaciones de mis padres sobre su rumbo en la vida, mis logros en el trabajo, las renovaciones de nuestro hogar o los planes para el futuro solo despertaban un interés pasajero. Cuando James y yo sufrimos un desgarrador aborto espontáneo en nuestro tercer año de matrimonio, mi madre expresó una breve simpatía antes de cambiar de tema a los problemas de Aaron con su novia. Terminé la llamada antes de tiempo y sollocé en los brazos de James, expresando finalmente lo que siempre había sabido, pero que nunca había reconocido por completo. Mis padres nunca me amarán de la forma en que lo aman a él. Siempre seré un segundo pensamiento. Fue la primera vez que lo decía en voz alta, y de alguna manera, nombrar la verdad lo hizo tanto más doloroso como más liberador. James me sugirió que considerara la terapia para procesar los años de negligencia emocional. Pero yo no estaba lista. En cambio, me sumergí más en mi carrera, buscando allí la validación que siempre se me había negado en casa. A los 5 años de nuestro matrimonio, me ofrecieron un puesto en una prestigiosa firma de abogados en Chicago. Un paso significativo tanto en responsabilidad como en compensación. La decisión de mudarnos significaba dejar Boston, la ciudad donde tanto James como yo habíamos construido nuestras carreras. Pero la oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. James, que trabajaba en consultoría financiera, pudo transferirse a la oficina de su firma en Chicago. Aunque la mudanza representó un paso lateral en lugar de un ascenso para él. Encontramos un hermoso apartamento en Lincoln Park con grandes ventanales con vista a la ciudad y suficiente espacio para una oficina en casa. El primer año fue emocionante. Prosperé en el entorno competitivo de la nueva firma, estableciéndome rápidamente como alguien que podía manejar casos complejos y clientes exigentes. Mi salario casi se duplicó y por primera vez en mi vida, me sentí económicamente segura. La distancia con mis padres era tanto física como emocional. Nuestras llamadas se volvieron menos frecuentes. Y la diferencia de 3 horas brindaba una excusa conveniente.
Cuando hablábamos, me encontraba menos afectada por su enfoque persistente en Aaron y sus problemas. Estaba construyendo una vida donde su aprobación importaba menos. Mientras tanto, Aaron se había embarcado en otra empresa más. Un negocio de recuerdos deportivos que mis padres ayudaron a financiar con lo que luego supe que fue un retiro de su fondo de jubilación. Cuando expresé mi preocupación al respecto durante una rara visita a casa por el Día de Acción de Gracias, mi padre me desestimó con un gesto de la mano. Aaron tiene un tremendo espíritu emprendedor, declaró con orgullo. Solo necesita la oportunidad adecuada para demostrar sus talentos. Me mordí la lengua, absteniéndome de señalar que esta era la cuarta oportunidad adecuada que habían financiado en la misma cantidad de años. A medida que mi carrera se aceleraba, surgieron tensiones sutiles en mi matrimonio. James comenzó a hacer comentarios sobre mis largas horas. Las cenas de trabajo a las que no podía faltar, las vacaciones que tuvimos que posponer. Cuando nos mudamos a Boston, yo había apoyado su carrera sin dudarlo. Ahora que la dinámica había cambiado y mi trabajo tomaba prioridad, a él le costaba adaptarse. Traté de compensarlo haciendo que nuestro tiempo limitado juntos fuera especial. Planificando noches de citas elaboradas, sorprendiéndolo con escapadas de fin de semana. Manejando la mayor parte de las responsabilidades del hogar a pesar de mi mayor carga de trabajo. Sin embargo, el resentimiento latía bajo la superficie de nuestras interacciones. 12 días antes de nuestro 6º aniversario. Regresé a casa temprano planeando sorprender a James con entradas para un concierto de su músico de jazz favorito. Lo encontré en nuestro dormitorio con mi colega Sara, una asociada junior que se había unido a la firma 3 meses antes. La confrontación que siguió fue desagradable. James no negó la aventura, sino que en su lugar me culpó a mí. Si alguna vez estuvieras en casa, si alguna vez pusieras nuestro matrimonio antes que tu carrera. Si no fueras tan cerrada emocionalmente, las acusaciones se derramaron. Cada una golpeando un nervio expuesto por años de negligencia de mis padres. ¿Era yo realmente incapaz de ser amada? ¿Tenía algún defecto fundamental que me hacía indigna de lealtad y compromiso? Me mudé a un hotel esa noche, incapaz de soportar la vista de nuestro apartamento, la cama. La vida que habíamos construido juntos. A la mañana siguiente. Me reporté enferma por primera vez desde que me uní a la firma y pasé el día alternando entre crisis de llanto y mirar fijamente, adormecida, la pared de la habitación del hotel. En un momento de vulnerabilidad, llamé a mi madre. Necesitaba consuelo de mis padres, el apoyo incondicional que siempre había sido tan esquivo. Entre lágrimas, le expliqué lo que había sucedido, cómo mi vida se estaba desmoronando. Lo devastada y traicionada que me sentía. Hubo una larga pausa en la línea antes de que mi madre respondiera, bueno, Natalie. Los matrimonios requieren trabajo. Tal vez si te hubieras concentrado más en ser esposa que en ser abogada, las cosas serían diferentes. Culpar a la víctima me golpeó como un golpe físico. En ese momento, necesitaba compasión, no críticas disfrazadas de sabiduría. Terminé la llamada abruptamente y me senté en un silencio atónito. Confrontando la realidad de que incluso en mi momento más oscuro, mis padres no podían ofrecer el apoyo emocional que la mayoría de las hijas dan por sentado. Los trámites de divorcio comenzaron 2 semanas después. Lo que ingenuamente había esperado que fuera una separación sencilla se complicó cuando James contrató a un abogado agresivo que impugnó nuestro acuerdo prenupcial. Alegó coacción al momento de firmar y buscó la mitad de mis ganancias como socia a pesar del hecho de que solo habíamos estado casados por 6 años y no teníamos hijos. Los honorarios legales aumentaron a medida que el proceso se prolongaba. Luego, en una broma cósmica del destino, mi edificio de apartamentos sufrió graves daños por agua debido a la rotura de una tubería en la unidad de arriba. Con la mayor parte de mis pertenencias almacenadas y los continuos costos del hotel agotando mis ahorros, me encontré en una espiral financiera que mi atención actualmente dividida en el trabajo solo empeoraba. Desesperada y humillada, llamé a mi padre.
Le expliqué que necesitaba un préstamo temporal, solo $15,000, para asegurar un nuevo apartamento y cubrir los gastos de manutención hasta que se resolviera él. Divorcio. Prometí pagar cada centavo con intereses. Tu madre y yo estamos con ingresos fijos ahora, Natalie, respondió con un toque de irritación. No podemos simplemente sacarte de problemas que deberías haber previsto. Eres una mujer adulta con un buen trabajo. Resuélvelo. La conversación me dejó temblando con una mezcla de ira e incredulidad. 2 días después. Mi prima Jennifer me llamó para ponerse al día y mencionó casualmente que mis padres acababan de darle a Aaron $50,000 para expandir su negocio en apuros. Le agradecí por la llamada y luego arrojé mi teléfono contra la pared de la habitación del hotel tan fuerte que la pantalla se hizo añicos. Los meses que siguieron al rechazo de mis padres fueron los más difíciles de mi vida. El divorcio se prolongó, y James y su abogado usaron todas las tácticas dilatorias posibles. Mi concentración en el trabajo sufrió, poniendo en riesgo mi camino para convertirme en socia. Me vi obligada a mudarme a un pequeño apartamento tipo estudio en un vecindario menos deseable. Muy diferente de la espaciosa casa en Lincoln Park que había compartido con James. A través de un amigo en común. Me enteré de que mi madre le había dicho a varios miembros de la familia que mi divorcio era mi propia culpa por estar obsesionada con mi carrera y descuidar a mi esposo. La traición fue profunda, no solo porque me culpaba por la infidelidad de James, sino porque había compartido esta perspectiva con otros sin ofrecerme ningún apoyo. Trabajaba 60. A veces 70 horas a la semana tratando de mantener mi carrera encaminada mientras lidiaba con los trámites de divorcio. Comía comidas de microondas de pie en el mostrador de mi cocina. Me quedaba dormida con expedientes de casos esparcidos en mi cama y me despertaba con una ansiedad que me dificultaba respirar. A través de todo esto, mis padres se mantuvieron distantes. Y sus llamadas eran superficiales cuando es que ocurrían. El contraste entre el trato hacia mí y hacia Aaron se volvió aún más marcado durante este periodo. Mientras yo luchaba sola y sin apoyo, Aaron continuó recibiendo no solo respaldo financiero, sino también consuelo emocional. Cuando su negocio de recuerdos inevitablemente fracasó, mis padres financiaron de inmediato su siguiente idea. Un bar con temática deportiva cerca de Fenway Park. Una noche, mientras revisaba las redes sociales en mi apartamento vacío, encontré fotos de mis padres con Aaron y su nueva novia en unas vacaciones en Florida. Los 4 sonriendo en una playa, con cócteles en la mano, sin una preocupación en el mundo. El mismo mes en que me habían dicho que no podían permitirse ayudarme a asegurar una vivienda. Durante una crisis. Cuando llegó la Navidad, no pude enfrentar la perspectiva de regresar a Boston. De sentarme en la mesa familiar pretendiendo que todo estaba bien. Llamé para explicar que mi horario de trabajo hacía imposible viajar. Una mentira transparente que nadie cuestionó. Pasé las festividades sola en mi apartamento, viendo películas viejas y bebiendo demasiado vino. A través de las redes sociales, vi a mi familia extendida celebrar juntos. Las fotos mostraban montones de regalos alrededor del árbol. Muchos etiquetados con el nombre de Aaron. Mi madre me había enviado una tarjeta de regalo de una tienda por departamentos con un mensaje genérico. Cuando se acercaba el 60º cumpleaños de mi padre en febrero, hice un esfuerzo por reconectarme. Volé a Boston para la celebración del fin de semana, llevando un reloj cuidadosamente seleccionado que apenas podía pagar. Era una ofrenda de paz, un intento de reconstruir la relación a pesar de todo. En la fiesta, fui tratada como un 0 a la izquierda. Mi madre me presentó a sus amigos como mi hija, la abogada de Chicago, sin la calidez que mostró al presentar a Aaron como su brillante hijo que tiene su propio negocio. El negocio que había abierto con el dinero de ellos y cerraría 6 meses después. El punto de quiebre ocurrió durante la cena cuando mi madre me apartó aparentemente para preguntarme cómo estaba. Cometí el error de ser honesta, compartiendo que aunque el divorcio finalmente estaba a punto de concluir,
Estaba luchando emocionalmente con la traición y la soledad. Ella suspiró pesadamente, dándome unas palmaditas en la mano en un gesto que se sintió más despectivo que reconfortante. Sabes, Natalie, si te hubieras esforzado más con James, tal vez si hubieras sido más atenta, más comprensiva con sus necesidades, las cosas podrían haber resultado de otra manera. Los hombres necesitan sentirse apreciados. La declaración me golpeó como una bofetada. Mi esposo me había engañado con una colega en nuestra cama. Y mi madre estaba sugiriendo que era porque yo no había sido lo suficientemente atenta. El doble rasero era asombroso. Cuando la novia anterior de Aaron rompió con él debido a su irresponsabilidad y falta de ambición, mis padres lo consolaron durante semanas, asegurándole que ella no había sido lo suficientemente buena para él. Me levanté de la mesa con las manos temblando. Nunca, ni una sola vez en toda mi vida, me han dado el beneficio de la duda o el apoyo que le dan libremente a Aaron. Mi voz era tranquila pero firme. He hecho todo bien. He trabajado hasta el agotamiento para hacerlos sentir orgullosos. He sido independiente porque tenía que serlo. No porque quisiera serlo. Y aún así, encuentran formas de hacer que mi dolor sea mi culpa. Me fui de la fiesta temprano y cambié mi vuelo para esa noche en lugar del día siguiente. En el avión de regreso a Chicago, tomé una decisión que fue a la vez aterradora y liberadora. Dejaría de buscar la aprobación y el amor que se me habían negado durante 30 años. Construiría una vida sin la constante decepción del favoritismo de los padres. Me divorciaría efectivamente de mis padres al igual que me había divorciado de James. Durante los siguientes meses, rechacé las llamadas de casa. Envié respuestas breves a los mensajes de texto y puse excusas para evitar visitas. Enviaba tarjetas en los cumpleaños y días festivos correspondientes, manteniendo el mínimo de contacto para no causar un escándalo familiar. Cuando se me preguntaba directamente cómo estaba, daba respuestas positivas vagas que cerraban la conversación en lugar de abrirla. El punto de quiebre ocurrió durante la cena cuando mi madre me apartó aparentemente para preguntarme cómo estaba. Cometí el error de ser honesta, compartiendo que aunque el divorcio finalmente estaba a punto de concluir, estaba luchando emocionalmente con la traición y la soledad, sin el desgaste emocional de buscar la aprobación de mis padres en mi vida. Encontré nueva energía para reconstruir. El divorcio finalmente se resolvió, con James recibiendo menos de lo que había exigido, pero más de lo que merecía. Me quedé con una deuda significativa, pero también con libertad y claridad de propósito. Abordé mi trabajo con un enfoque y determinación renovados, ya sin la distracción del drama familiar o los problemas matrimoniales. Me dediqué a casos complejos, a menudo quedándome en la oficina hasta que llegaba el personal de limpieza. Mis horas facturables superaron los objetivos en un 40% y los socios principales comenzaron a notarlo, reconociendo que mi enfoque de solo trabajar era en última instancia insostenible. También me obligué a abordar mi salud emocional. Encontré una terapeuta llamada Doctora Rivera, que se especializaba en dinámicas familiares y favoritismo de los padres. Nuestras sesiones semanales a menudo eran dolorosas, pelando las capas de dolor que había suprimido durante décadas. Has pasado toda tu vida tratando de ganarte un amor que debería haberse dado libremente, observó la doctora Rivera durante una sesión particularmente difícil. El reconocimiento me hizo llorar, pero también inició un proceso de curación genuina. Poco a poco, construí una familia elegida de amigos y colegas que me valoraban exactamente por lo que era. Mi asistente, Rachel, comenzó a invitarme a sus reuniones familiares donde sus ruidosos parientes italoamericanos me abrazaban sin cuestionamientos. Los asociados junior en la firma buscaban mi mentoría, apreciando la orientación que yo deseaba haber recibido al principio de mi carrera. De manera más significativa, desarrollé una relación cercana con Victoria Chen, una socia principal que vio en mí un potencial del que a veces yo misma dudaba. A los 58 años y con reputación de brillantez y honestidad brutal,
Victoria se convirtió en la mentora que siempre había necesitado. Después de observarme manejar una deposición particularmente desafiante, me invitó a tomar un café y me ofreció comentarios sinceros tanto sobre mis fortalezas como sobre mis debilidades. Tienes habilidades analíticas excepcionales y presencia en el tribunal, me dijo. Pero trabajas como alguien que intenta escapar de algo. El éxito sostenible requiere equilibrio. Bajo su guía, comencé a abordar mi carrera de manera más estratégica, centrándome en la calidad sobre la cantidad y desarrollando mis propias relaciones con los clientes, en lugar de simplemente ejecutar el trabajo para los socios principales. Cuando surgió un caso de alto perfil que involucraba acusaciones de fraude corporativo contra una importante empresa farmacéutica, Victoria me recomendó para liderar el equipo de defensa a pesar de mi estatus relativamente junior. El caso consumió 6 meses de mi vida, pero resultó en un acuerdo favorable que ahorró millones a nuestro cliente al tiempo que implementaba reformas significativas de cumplimiento. La mañana después de que se finalizara el acuerdo, llegué a mi oficina y encontré una nota escrita a mano de Victoria en mi escritorio. Trabajo excepcional. Natalie, te has ganado tu lugar en la mesa, no matándote trabajando, sino siendo más inteligente y más estratégica que tus oponentes. Veo grandes cosas por delante para ti, firmada con su firma característicamente precisa. Enmarqué la nota y la colgué detrás de mi escritorio. Un recordatorio de que el reconocimiento genuino proviene de aquellos que realmente ven tu valor. El éxito profesional se tradujo en recuperación financiera. Para mi 31º cumpleaños. Había pagado la deuda relacionada con el divorcio y había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de un condominio pequeño pero elegante en un edificio con portero y vista al lago Michigan. El día que firmé los papeles de la hipoteca como mujer soltera usando solo mi propio nombre y crédito fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida adulta. Mis interacciones con mis padres durante este periodo fueron mínimas y manejadas cuidadosamente. Llamaba en los días festivos importantes. Enviaba los regalos correspondientes y desviaba las preguntas sobre visitas con referencias vagas a mi apretada agenda. Compartí poco sobre mis logros profesionales o mi crecimiento personal, sabiendo por experiencia que estos serían reconocidos solo brevemente antes de que la conversación girara hacia Aaron. A través de comunicaciones ocasionales con la familia extendida, me enteré de que Aaron continuaba con su patrón de empresas fallidas y rescates por parte de mis padres. El bar deportivo cerró en el lapso de un año, seguido por un intento de una aplicación de entrega de comida que nunca se lanzó a pesar de una inversión significativa. Mis padres refinanciaron su casa para financiar sus proyectos. Un hecho que nunca mencionaron durante nuestras infrecuentes llamadas. En este periodo de reconstrucción, también volví a entrar con cautela al mundo de las citas. Después de unas cuantas primeras citas olvidables arregladas a través de amigos bien intencionados, conocí a Michael en una gala benéfica organizada por mi firma. Un cirujano pediátrico con ojos amables y un ingenio rápido. Abordaba las relaciones con la misma intencionalidad reflexiva que aportaba a su práctica médica. A diferencia de James, que se había resentido de mi ambición, Michael respetaba y admiraba mi dedicación a mi carrera. Entendía las exigencias de una profesión de alta presión y nunca me hizo sentir culpable por trabajar hasta tarde en la noche o los fines de semana cuando era necesario. Más importante aún, reconoció las heridas emocionales que yo llevaba y nunca las usó como armas durante los desacuerdos. Después de salir durante 8 meses, finalmente compartí la historia completa de la dinámica de mi familia, esperando la habitual simpatía incómoda o consejos bien intencionados pero inútiles. En cambio, Michael escuchó atentamente. Hizo preguntas reflexivas y luego dijo algo que cambió mi perspectiva. El fracaso de tus padres en valorarte adecuadamente refleja sus limitaciones, no tu valor. Me dijo, sosteniendo mi mano sobre la mesa de la cena. Su incapacidad para amarte como te mereces lo dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Fue una declaración simple,
pero profunda en su impacto. Por primera vez, internalicé de verdad que el problema nunca había sido yo. Ningún logro, ningún éxito. Ninguna cantidad de perfección habría cambiado el desequilibrio fundamental en los corazones de mis padres. La liberación en esa revelación me cambió la vida. A medida que mi vida personal y profesional florecía, recibí actualizaciones cada vez más preocupantes sobre Aaron a través de canales familiares. Había rumores de deudas de juego. 2 arrestos por conducir ebrio manejados discretamente con abogados costosos e inversores comerciales que amenazaban con emprender acciones legales. Mis padres lo protegían de las consecuencias, como siempre lo habían hecho, hipotecando la seguridad de su jubilación para protegerlo de los resultados de sus propias elecciones. Sentí una mezcla compleja de emociones sobre su situación. Estaba el dolor persistente por la disparidad en cómo habíamos sido tratados. Una pequeña y vergonzosa parte de mí que se sentía reivindicada por sus fracasos y una preocupación genuina por mi hermano como ser humano. Nunca habíamos sido cercanos. La diferencia de edad y el favoritismo de mis padres crearon un abismo entre nosotros. Pero aún era mi familia. Intenté una vez comunicarme directamente, sugiriendo tomar un café cuando estaba en Boston por un caso. Su respuesta fue despectiva, claramente influenciada por cualquier narrativa que nuestros padres hubieran construido sobre mí. Distancia con la familia. No insistí más, aceptando que algunas relaciones tal vez nunca sean lo que deseamos que sean. Para mi 32º cumpleaños, había creado una vida que se sentía auténtica y satisfactoria. Tenía amigos cercanos, una relación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Y una trayectoria profesional que superaba incluso mis ambiciosas metas. Había hecho las paces con la realidad de mi situación familiar, estableciendo límites que protegían mi bienestar emocional mientras mantenía un contacto mínimo. Creía que finalmente me había liberado de la disfunción de mi infancia, que había superado el dolor y la decepción. Estaba equivocada. La verdadera prueba de mi curación y de mi carácter llegó a las 2:15 de la mañana de un martes cuando mi teléfono sonó con una llamada desde el número de mis padres. El agudo timbre de mi teléfono cortó la oscuridad de mi dormitorio, sobresaltándome de un sueño profundo. La pantalla iluminada mostraba el número de mis padres. Algo que habría sido inusual a cualquier hora, pero que era alarmante a las 2:15 de la mañana. Mi primer pensamiento fue que alguien había muerto. ¿Natalie? La voz de mi madre era apenas reconocible, aguda y sin aliento por el pánico. Necesitamos tu ayuda. Es Aaron. Ha sido arrestado. Me senté en la cama, completamente despierta ahora, consciente de que Michael se movía a mi lado. Algo grave debía haber ocurrido para que mi madre llamara a esta hora, especialmente dada nuestra distante relación durante el último año y medio. ¿Qué ha pasado?, pregunté, manteniendo mi voz neutral a pesar de la adrenalina que ahora corría por mi sistema. La historia se derramó en una narrativa caótica, puntuada por los sollozos de mi madre y las airadas interjecciones de mi padre en el fondo. Aaron había sido arrestado por fraude electrónico y malversación de fondos en relación con su última empresa comercial, una plataforma de inversión en criptomonedas que aparentemente había estado operando como un sofisticado esquema Ponzi. Las autoridades alegaban que había defraudado a los inversores por casi $2 millones. Necesita un abogado, Natalie, uno bueno. Tu padre y yo pusimos nuestra casa para su fianza. Pero necesitamos ayuda con los honorarios legales. Trabajas en esa gran firma. Debes conocer gente. Tienes que ayudarnos. La desesperación en la voz de mi madre era palpable. Y por un momento, sentí un destello de la vieja y familiar respuesta. La arraigada necesidad de resolver problemas y ganar aprobación. Pero junto a eso se levantó una ola de amargos recuerdos. Las veces que yo había necesitado ayuda y me dijeron que lo resolviera sola. El descarte de mi dolor durante el divorcio. Las décadas de favoritismo que habían dado forma a mi infancia y adultez temprana.
Podía imaginarlos claramente en su casa en Boston. Mi madre con su bata floral. Mi padre paseándose en sus pantuflas. Su mundo colapsando a su alrededor mientras el niño de oro finalmente enfrentaba consecuencias de las que no podían protegerlo. Por primera vez, me necesitaban más de lo que yo los necesitaba. Necesitaré conocer más detalles antes de poder ofrecer algún consejo, dije con cuidado. Mi entrenamiento profesional se activó a pesar de la complejidad emocional de la situación. ¿De cuánto es la fianza? ¿Cuáles son exactamente los cargos? ¿Quién lo representa actualmente? A medida que respondían a mis preguntas, surgió una imagen más clara. Y cada detalle era más condenatorio que el anterior. Aaron había creado una empresa que prometía rendimientos extraordinarios en inversiones de criptomonedas. Había utilizado el dinero de los primeros inversores para financiar un estilo de vida extravagante. Mientras atraía a nuevas víctimas con historias de éxito inventadas. Cuando el plan inevitablemente colapsó, varios inversores acudieron a las autoridades. La evidencia en su contra era sustancial. Mis padres habían hipotecado su casa para pagar su fianza de $500.000. Agotando sus ahorros para la jubilación en el proceso. El tribunal había asignado un defensor público al que mi padre tachó de inútil. Querían que yo representara a Aaron personalmente o que consiguiera que mi firma tomara el caso pro bono. También necesitaban dinero para los gastos continuos mientras se concentraban en apoyar a Aaron a través de su crisis. Natalie, tienes que entender que tu padre está teniendo dolores en el pecho por el estrés. Dijo mi madre, y su voz adoptó el tono manipulador que reconocí de mi infancia. Seguimos siendo tus padres. Sin importar los desacuerdos que hayamos tenido. La familia ayuda a la familia. La declaración aterrizó como una broma cruel dada nuestra historia. ¿Dónde estaba esta lealtad familiar cuando yo la había necesitado? La hipocresía era asombrosa. Necesitaré pensar en esto, respondí, con mi voz más firme de lo que me sentía. Es mitad de la noche y esto es mucho para procesar. Los llamaré mañana después de haber tenido algo de tiempo para considerar las opciones. Mi madre comenzó a protestar, pero terminé la llamada con un firme adiós. Me senté en la oscuridad de mi dormitorio. Con el teléfono aún en la mano y las emociones arremolinadas. Michael encendió la lámpara de la mesita de noche y estudió mi rostro con preocupación. ¿Emergencia familiar?, preguntó con suavidad. Me reí. Un sonido corto y amargo. Emergencia de hipocresía familiar es más exacto. Le relaté la conversación. La situación con Aaron y las décadas de contexto que hacían que esta llamada a mitad de la noche fuera tan irónica. ¿Qué estás pensando hacer?, preguntó Michael cuando terminé. No ofreció consejos, sino que creó un espacio para que yo procesara mis pensamientos. Mi primer instinto es decirles que lo resuelvan ellos mismos, admití. Usar sus palabras exactas en su contra. Me abandonaron durante el peor periodo de mi vida. Y ahora esperan que me apresure y salve a su preciado hijo. Caminé por el dormitorio. La energía y la ira hacían que dormir fuera imposible. Cuanto más lo pensaba, más aumentaba mi rabia. Cada celebración de cumpleaños enfocada en Aaron. Cada uno de mis logros minimizado. Cada petición de apoyo denegada mientras él recibía un sinfín de recursos y oportunidades. 3 décadas de desigualdad y negligencia emocional que culminaban en esta audaz solicitud de ayuda. Podría rechazarlos rotundamente. Estaría justificado, tal vez incluso sería catártico. Me imaginé la satisfacción de decir no. De permitirles experimentar el mismo abandono que me habían infligido a mí. La fantasía fue dulce por un momento, pero rápidamente se volvió vacía. O podría ayudar incondicionalmente. Volver a caer en el patrón familiar de intentar ganarme su amor a través del sacrificio y el desempeño. Tomar el caso de Aaron, firmar cheques para sus gastos, ser la hija hermosa a pesar de todo. El pensamiento revolvió mi estómago. Ninguna de las opciones se sentía correcta.
Ninguna reflejaba a la persona en la que había trabajado tan duro para convertirme. Pasé el resto de la noche luchando con la decisión, sopesando la justicia frente a la misericordia. Los límites frente a la compasión. Cuando llegó la mañana, llamé a la doctora Rivera y programé una sesión de emergencia durante mi descanso para almorzar. Te han colocado en una posición imposible, observó después de que le expliqué la situación. Pero esta también es una oportunidad para establecer una nueva dinámica. Una basada en la honestidad y en límites apropiados en lugar de en el resentimiento y la rendición. Discutimos los enfoques potenciales. Las implicaciones psicológicas de diferentes respuestas y cómo se verían los límites saludables en esta situación específica. Al final de la sesión, había formulado un plan que honraba tanto mi historia como mi curación. Esa noche, devolví la llamada a mis padres. Michael se sentó a mi lado en el sofá. Un apoyo silencioso mientras navegaba por esta conversación crucial. He pensado mucho en su situación, comencé cuando mi padre contestó. Estoy dispuesta a ayudar. Pero tenemos que ser claros sobre cómo será esa ayuda y lo que requerirá de todos nosotros. Hubo una pausa antes de que mi padre respondiera, con voz cautelosa. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que brindaré asesoramiento sobre la situación legal de Aarón y puedo recomendar abogados que se especializan en delitos de cuello blanco, expliqué con calma. No lo representaré personalmente ni pediré a mi firma que tome el caso pro bono, ya que eso sería un conflicto ético y un uso inapropiado de mi posición profesional. Continué antes de que pudiera interrumpir. No proporcionaré asistencia financiera para sus honorarios legales ni para sus gastos de manutención. Lo que estoy ofreciendo es mi experiencia profesional y mi orientación a través de este proceso, dependiendo de que todos nosotros, incluido Aarón, asistamos a terapia familiar para abordar los patrones de larga duración que han contribuido a esta situación. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos. Cuando mi padre finalmente habló, su voz estaba tensa por una ira apenas controlada. Así que estás usando nuestra crisis como un medio de presión para forzarnos a ir a terapia. Sí. Trata de que tu hermano enfrenta cargos serios. Natalie, no sobre tus sentimientos o agravios de la infancia. Había anticipado esta respuesta. El desvío y la minimización que habían caracterizado a tantas interacciones familiares. Esta vez, estaba preparada. No, papá. Se trata de establecer límites saludables y, al mismo tiempo, ofrecer ayuda. Aarón enfrenta las consecuencias de sus acciones después de toda una vida siendo protegido de ellas. Estoy ofreciendo una valiosa asistencia profesional que podría marcar una diferencia significativa en su caso. Pero no participaré en los patrones disfuncionales que nos trajeron a todos a este punto. Mi madre tomó el teléfono, con voz llorosa, pero con un filo de manipulación que reconocí muy bien. Natalie, cariño. Entendemos que has tenido algunos sentimientos sobre cómo los hemos tratado a ti y a Aarón de manera diferente. Pero este no es el momento para resolverlo en terapia familiar. Tu hermano podría ir a prisión. Respiré hondo, centrándome antes de responder. Mamá. Aarón de hecho podría enfrentar tiempo en prisión sin importar quién lo represente. La evidencia suena sustancial. Lo que ofrezco es ayuda para navegar en una situación legal difícil mientras también abordamos las dinámicas familiares que han permitido su comportamiento durante años. Esos son mis términos. Pueden aceptarlos o buscar ayuda en otro lugar. Siguió otro largo silencio. Casi podía escuchar su comunicación no verbal, las miradas intercambiadas. El cálculo silencioso de las opciones. Finalmente, mi padre regresó al teléfono. Consideraremos tu oferta, dijo secamente. Mientras tanto, ¿podrías al menos enviarnos información sobre los abogados que podrían tomar el caso de Aarón? Acordé enviar por correo electrónico una lista de abogados defensores penales de buena reputación.
que se especializan en delitos financieros. Terminando la llamada con la tranquila seguridad de que estaría disponible para discutirlos. Próximos pasos cuando hubieran tomado su decisión sobre mis términos. Después de colgar, me apoyé en Michael, emocionalmente agotada. Pero también experimentando una extraña sensación de paz. Por primera vez en mi relación con mis padres. Había establecido mis límites claramente y me había mantenido firme frente a sus tácticas manipuladoras. Eso fue impresionante, dijo Michael, besando mi cabeza. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití, y triste, y de alguna manera aliviada, todo a la vez. En los días que siguieron, envié la lista prometida de abogados y esperé. Pasaron 3 días sin contacto, luego 4, luego una semana. Sabía que estaban poniendo a prueba mi determinación. Esperando que cediera y ofreciera ayuda incondicional, como siempre había hecho en el pasado. Esta vez, me mantuve firme. 9 días después de nuestra llamada, mi madre volvió a contactarme. Su voz era apagada y la desesperación ahora estaba teñida de resignación. Nos gustaría aceptar tu ayuda, dijo sin preámbulos. Y haremos la terapia familiar si eso es lo que se requiere. No sentí ningún triunfo en su rendición. Solo un sombrío reconocimiento de que estábamos entrando en territorio inexplorado en nuestra dinámica familiar. Me había mantenido firme. Y por una vez se habían visto obligados a encontrarme donde yo estaba en lugar de exigir que yo fuera hacia ellos. El escenario estaba preparado para una confrontación que se había gestado durante 32 años. El sábado siguiente, volé a Boston por primera vez en más de un año. Michael se había ofrecido a acompañarme, pero este era un viaje que necesitaba hacer sola. Mientras el avión descendía a través de las nubes, revelando la costa familiar. Sentí una mezcla compleja de ansiedad y determinación. Ya no era la hija desesperada que buscaba aprobación, sino una mujer adulta con límites y amor propio. La casa de mis padres se veía más pequeña de lo que recordaba. El césped alguna vez inmaculado ahora mostraba signos de abandono. Estacioné mi auto alquilado en la entrada y me senté por un momento, reuniendo mi valor antes de acercarme a la puerta principal. Mi madre respondió al segundo toque. La mujer que estaba ante mí apenas se parecía a la madre pulida y segura de mi infancia. Su cabello, normalmente perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises y caía lacio alrededor de su rostro cansado. Profundas líneas marcaban su boca y sus ojos tenían una cualidad atormentada que nunca antes había visto. Natalie, dijo, y la voz se le quebró un poco. Gracias por venir. La educación formal entre nosotras se sintió extraña después de décadas de una historia complicada. Me condujo a la sala de estar donde esperaba mi padre. Él también había envejecido drásticamente en los meses desde la última vez que lo vi. Siempre fue una presencia robusta y autoritaria. Ahora parecía disminuido, con los hombros encorvados hacia adelante y su tez grisácea. Se levantó para saludarme con un asentimiento rígido, pero no me ofreció un abrazo. Aaron estaba notablemente ausente. Actualmente en casa de un amigo, explicó mi madre vagamente cuando pregunté. Aunque sospeché que estaba evitando esta confrontación inicial. Nos sentamos torpemente en la sala de estar donde yo había pasado tantos días festivos sintiéndome invisible. Las fotos familiares todavía se alineaban en la repisa de la chimenea. La mayoría mostrando a Aaron en varias edades y etapas. Noté con una punzada de dolor que mi foto de graduación de la Facultad de Derecho, que alguna vez se exhibió por obligación, había sido retirada por completo. La representación visual de nuestra dinámica familiar no podría haber sido más clara. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con el silencio. Hemos hablado con uno de los abogados que nos recomendaste. Él cree que puede lograr que le reduzcan los cargos, y posiblemente evitar la cárcel con un acuerdo de culpabilidad. Asentí con profesionalismo. Roger Hamilton es excelente para negociar con los fiscales. ¿Qué propone específicamente?
Mientras mi padre describía la estrategia legal, pude ver a ambos padres relajándose visiblemente, cayendo en el patrón familiar de discutir sobre Aarón y sus necesidades. Este era un territorio cómodo para ellos. A diferencia del ajuste de cuentas emocional que yo había exigido como condición para mi ayuda. Cuando terminó, dejé mi bolso a un lado y me incliné hacia adelante, haciendo contacto visual directo con ambos. Ahora que hemos cubierto los aspectos legales, tenemos que discutir el componente de terapia familiar de nuestro acuerdo. La tensión en la habitación se hizo más densa de inmediato. Mi madre jugaba inquieta con su anillo de bodas, un hábito nervioso desde mi infancia. Mi padre se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Es eso realmente necesario, Natalie?, preguntó con tono despectivo. Con todo lo que está pasando con Aarón. Parece un capricho egoísta concentrarse en la terapia en este momento. Fue la respuesta exacta que había anticipado. El desvío y la minimización que habían caracterizado nuestra dinámica familiar durante décadas. Esta vez, no retrocedí. No solo es necesario, no es negociable, afirmé con calma. He organizado una consulta con la doctora Ellen Marshall, una terapeuta familiar que se especializa en dinámicas familiares de adultos. Nuestra primera sesión está programada para mañana a las 10 de la mañana. Mi padre comenzó a protestar, pero yo continué de manera firme. Esta no es una negociación. Si quieren mi consulta legal continua y mi ayuda para navegar el caso de Aarón. Este es el requisito. No estoy pidiendo apoyo financiero ni siquiera una disculpa en esta etapa. Estoy pidiendo una participación honesta en un proceso terapéutico. La franqueza de mi enfoque pareció dejarlos en silencio. Tal vez por primera vez en mi vida. Yo estaba estableciendo los términos de nuestra interacción en lugar de intentar desesperadamente ganarme su aprobación bajo sus términos. Después de una larga pausa, mi madre habló con voz débil. ¿Qué implicará exactamente esta terapia? Expliqué el proceso tal como me lo había descrito la doctora Marshall. Inicialmente, implicaría sesiones separadas para cada miembro de la familia, seguidas de sesiones conjuntas específicas para abordar dinámicas de relación específicas. El objetivo no era asignar culpas, sino establecer patrones de comunicación e interacción más saludables. No se trata de castigarlos, aclaré, al ver la actitud defensiva en la postura de mi padre. Se trata de sanar los patrones que nos han lastimado a todos, incluido Aarón. Su situación actual no sucedió de manera aislada. Es el resultado de años de permisiones y falta de responsabilidad. Mi padre se estremeció ante la palabra permisiones, pero no discutió. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de papel y su armadura de perfeccionismo se resquebrajó, para revelar a la mujer asustada y abrumada que había debajo. Siempre hemos amado a nuestros dos hijos, dijo con voz temblorosa. Nunca quisimos lastimarte, Natalie. Sé que crees eso, mamá, respondí de manera amable pero firme. Y eso es algo que exploraremos en terapia. La intención y el impacto suelen ser cosas muy diferentes. Hablamos durante 1 hora más, navegando cuidadosamente por la superficie de problemas más profundos que requerirían orientación profesional para abordarlos por completo. Mantuve límites claros, redirigiendo la charla cuando intentaban que la conversación fuera enteramente sobre Aarón o cuando intentaban minimizar la seriedad de las dinámicas familiares que yo insistía en confrontar. Mientras me preparaba para irme a mi hotel, mi padre me sorprendió al hacer una pregunta que reveló tal vez la primera curiosidad genuina que había expresado sobre mi experiencia. ¿De verdad fuimos tan terribles contigo?, preguntó, con una confusión genuina en su voz. Me detuve en la puerta, considerando mi respuesta cuidadosamente. Había ensayado confrontaciones con mis padres durante años en mi mente. Había imaginado enumerar cada desprecio, cada decepción, cada momento de dolorosa desigualdad. En este momento, sin embargo, elegí un enfoque diferente. Fueron unos padres maravillosos para Aarón, dije simplemente.
Solo necesitaba que también fueran unos padres maravillosos para mí. La sesión de terapia a la mañana siguiente fue tan difícil como había anticipado. Aaron asistió, hosco y a la defensiva. Claramente allí solo por la influencia que yo tenía sobre su situación legal. Mis padres presentaron un frente unido de cooperación educada que enmascaraba una profunda resistencia. La doctora Marshall, una terapeuta experimentada con una presencia tranquila y autoritaria, reconoció la dinámica de inmediato. En el transcurso de 2 horas, ella estableció las reglas básicas para nuestro trabajo continuo en conjunto, realizó una breve evaluación de la perspectiva de cada miembro de la familia y asignó sesiones individuales antes de nuestra próxima reunión grupal. Cuando mi padre intentó dominar la conversación, ella lo redirigió suavemente pero con firmeza. Cuando mi madre rompió a llorar por el posible encarcelamiento de Aaron, la doctora Marshall reconoció su miedo mientras mantenía el enfoque en los patrones familiares más amplios. Regresé a Chicago al día siguiente, habiendo acordado participar en futuras sesiones familiares por videoconferencia cuando no pudiera estar físicamente presente en Boston. Durante las siguientes semanas, consulté regularmente con el abogado de Aaron, brindando ideas sobre la estrategia y ayudando a interpretar las complejidades legales para mis padres. Los procesos paralelos del caso legal de Aaron y nuestra terapia familiar se desarrollaron al mismo tiempo. En el tribunal, Aaron finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía restitución a sus víctimas, una multa significativa y 2 años de arresto domiciliario con 5 años de libertad condicional. Evitó la prisión principalmente debido a la habilidad de su abogado y a su acuerdo de cooperar con las autoridades que investigaban delitos financieros más grandes en el espacio de las criptomonedas. En la terapia, el progreso fue más lento y menos lineal. Las sesiones iniciales fueron tensas y a menudo improductivas. Y mis padres se resistían a examinar su papel en la disfunción familiar. Mi padre, en particular, luchó con la sugerencia de que su crianza hubiera sido algo menos que ejemplar. Aaron vacilaba entre la participación resentida y momentos genuinos de comprensión sobre cómo la permisividad de sus padres había contribuido a sus malas decisiones. El avance se produjo casi 3 meses después de nuestra terapia durante una sesión centrada específicamente en mi experiencia de crecer como la hija menos favorecida. La doctora Marshall me había pedido que compartiera recuerdos específicos que ilustraran la disparidad en el trato. Con su guía, describí varios momentos cruciales de mi infancia y edad adulta temprana, hablando no en tono de acusación, sino en un esfuerzo sincero por ayudar a mis padres a comprender el impacto acumulativo de sus decisiones. Relaté el recital de piano que se perdieron cuando yo tenía 9 años. El discurso como mejor estudiante de la escuela secundaria donde rápidamente cambiaron la atención hacia Aaron. La graduación de la Facultad de Derecho que omitieron por su juego recreativo de béisbol y, finalmente, su negativa a ayudarme durante mi divorcio mientras continuaban financiando sus empresas fallidas. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi madre se derrumbaba con un reconocimiento que nunca antes había visto. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la habitación. No tenía idea, susurró finalmente, con las lágrimas rodando por su rostro. Nunca lo vi de esa manera. Pensé que tú eras la fuerte, la independiente que no nos necesitaba como lo hacía Aaron. Mi padre se sentó rígido en su silla, con la mandíbula apretada. Pero pude ver el conflicto en sus ojos. El comienzo de un incómodo ajuste de cuentas con décadas de decisiones. En las sesiones que siguieron, comenzamos el doloroso proceso de reconstruir nuestra relación en términos más honestos. Hubo contratiempos y momentos difíciles. Mi padre salió furioso de una sesión particularmente desafiante cuando la doctora Marshall lo presionó sobre sus diferentes expectativas para su hijo y para su hija. Aaron faltó a varias citas cuando la discusión se volvió demasiado confrontativa a nivel personal. Sin embargo, lenta y gradualmente, el cambio comenzó a arraigarse. Mi madre me llamó directamente,
no para hablar de Aaron, sino para preguntar sobre mi trabajo. Mi relación con Michael y mi vida en Chicago. Mi padre, después de semanas de resistencia, finalmente se derrumbó durante una sesión individual con la doctora Marshall. En nuestra siguiente reunión familiar, se dirigió a mí directamente con lágrimas en los ojos. Me equivoqué, Natalie, dijo con voz inestable. Me decía a mí mismo que estabas siendo un buen padre porque te proveía materialmente. Porque te empujaba a sobresalir. Pero fallé en darte lo que todo niño merece. Amor incondicional y apoyo. Te fallé y lo siento profundamente. La disculpa no fue una solución mágica a décadas de dolor, pero fue un comienzo. Una base sobre la cual podríamos construir algo nuevo si así lo decidíamos. 6 meses después del arresto de Aaron, Michael me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana al lago Le Mans. Cuando llamé para compartir la noticia con mis padres, mi madre hizo preguntas reflexivas sobre nuestros planes y ofreció ayudar en cualquier forma que quisiéramos sin intentar tomar el control. Mi padre expresó una felicidad genuina, y por primera vez en mi memoria, un orgullo por mí que no se comparaba con Aaron ni se veía eclipsado por él. Planeamos una pequeña boda para la primavera siguiente. Durante todo el proceso de planificación, mis padres respetaron nuestras elecciones y contribuyeron económicamente sin condiciones. Cuando llegó el día, mi padre me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Durante su brindis en la recepción, pronunció las palabras que yo había esperado toda una vida para escuchar. Natalie siempre ha sido extraordinaria, dijo, mirándome directamente. Su inteligencia, su determinación, su capacidad de perdón y crecimiento me han llenado de humildad. Estoy más orgulloso de ser su padre de lo que las palabras pueden expresar. Aaron asistió a la boda con su nueva novia. Una mujer sensata y directa que parecía esperar de él una responsabilidad de una manera que las parejas anteriores no lo habían hecho. Nuestra relación siguió siendo complicada. Pero la terapia nos había ayudado a comenzar a relacionarnos como adultos en lugar de como competidores por la atención y los recursos de nuestros padres. El viaje de sanación de nuestra familia no ha sido ni rápido ni fácil. Ha habido conversaciones difíciles, reconocimientos dolorosos y momentos de retroceso a viejos patrones. Sin embargo, la base honesta que hemos construido ha permitido algo que nunca pensé que fuera posible. Una relación con mis padres basada en el respeto mutuo en lugar de en el desempeño y en la búsqueda de aprobación. Ya no mido mi valor por su validación. La confianza y el amor propio que luché tan duro por desarrollar se han convertido en parte integral de quien soy, independientemente de la afirmación externa. Y, paradójicamente, fue solo cuando dejé de buscar desesperadamente su aprobación que una relación más saludable se hizo posible. Si alguna vez te has sentido como el hijo menos favorecido, si has pasado años tratando de ganarte un amor que debería haberse dado libremente, quiero que sepas que tu valor no está determinado por la incapacidad de otra persona para valorarte adecuadamente. La curación comienza cuando reconoces que el problema nunca fuiste tú. ¿Has experimentado favoritismo en tu familia? ¿Cómo lo manejaste? Por favor, comparte tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, suscríbete para escuchar más viajes sobre cómo establecer límites y encontrar tu propio valor. Recuerda, a veces la familia más importante que tenemos es la que elegimos para nosotros mismos. Gracias por escuchar y te deseo valor en tu propio camino hacia la sanación.